Ante todo, pediros disculpas a todos por ese contratiempo con Nacho Ares. Él es normal que no vea esta teoría, pues él defiende otras a las cuales yo no voy a criticar. Y aprovecho a pedir disculpas también a la egiptología y a decir que jamás volveré a meterme con ella, puesto que son posibles dos posturas distintas y la paz en el medio, y lo voy a demostrar. Y si no ha quedado suficientemente claro, voy a enseñaros el funcionamiento de las 3 grúas de la parte baja de la pirámide, pues en la parte alta del todo están las 4 mostradas en estas imágenes y explicadas en el documental 2, y totalmente necesarias para poner todas las piedras de recubrimiento. Ahora mirar el trabajo que Scam Pyramids hizo en 2017 después de su estudio de la Gran Pirámide y de escanear todo el interior de su estructura. Y ver esas 2 cavidades que han encontrado, una en la entrada original y la otra prácticamente 30 metros por encima de la Gran Galería y con su misma forma e inclinación, y las cuales vamos a ver después qué eran y qué función tenían. Además de estas otras 4 galerías descubiertas anteriormente con cámaras termográficas, en las que estaban esas máquinas para poner el recubrimiento de esa pirámide y vistas anteriormente. Y en el documental número 5 lo explicaremos a fondo por qué eran fundamentales en esta construcción esos elevadores. Mirar estos tubos de la cámara del rey y mal llamados respiraderos. Observándolos, podréis haceros una idea de lo que eran, pues su posición lo indica. Era el desagüe de la galería que queda arriba sin descubrir y está justo debajo del final de esa galería inclinada y recoge el agua de la noria alta para hacer el circuito de agua necesario para el funcionamiento de ella y que luego veremos. Un circuito de agua cerrado, igual que los que hemos visto en el documental 1, del cual estáis viendo estas imágenes sacadas de él, y en el que podéis ver todos los mecanismos necesarios para el aprovechamiento de la energía hidráulica en esa fase de construcción, y en el que estaban los elevadores de la parte media. Y los de la parte baja en el documental número 2 que ahora veis, pues desde los cimientos hasta la picorota está hecho con el mismo tipo de tecnología. Una tecnología hidráulica desde los pies a la cabeza, como veis. Diréis que para la grúa hidráulica baja se necesitaba tener la cúpula en el pasaje descendente, y esta, como veis, es la misma que la de la Gran Galería, solo que después de usarla en el pasadizo ascendente, la trasladaron allí. Y esto queda mejor explicado en el documental con ese mismo nombre, el traslado de la Gran Galería, y que podéis ver en este mismo canal, entendiéndolo mejor todo esto último. Y con el circuito de agua más alto hacían lo mismo, pero más arriba. Pues esta era la grúa hidráulica alta y, como veis, así se subieron las piedras más altas de la pirámide, las cuales son más pequeñas a medida que la construcción coge altura, como es normal, pues las hiladas superiores cada vez cuesta más subirlas y el esfuerzo que se requiere para ello aumenta progresivamente. Por eso van construyendo con piedras menos pesadas y más pequeñas a medida que ascienden en la construcción de la Gran Pirámide.
Ahora veis también los tubos de la cámara de la reina. Ahí se ve la puerta de Gantenbrink al final de esos tubos, pues ahí está situada exactamente. Estos están también a la misma altura del desagüe de esa galería alta vista hace un momento. Entonces ahí está justamente la loseta de Gantenbrink y la galería donde estaba alojada. Ahí hay un bypass necesario para, si se obstruyen las tuberías de la cámara del rey, poder hacer ese circuito de agua por la cámara de la reina. Daros cuenta que trabajaban con piedras y si se caían unos cascotes podían atrancar esos tubos. Pues ahí arriba en esa zona de Gantenbrink está ese distribuidor, ese desagüe que hace de bypass. El agua venía de esa noria alta y podía ir por una salida a la cámara del rey, por otra a la cámara de la reina y por una tercera, posiblemente, al exterior de la pirámide. Para hacer ese ciclo también por fuera de la pirámide. Entonces ahí en Gantenbrink hay un desagüe con 3 salidas alternativas. Una al exterior y subir por fuera el agua por si fallaban los otros 2 sistemas, 2 a la cámara de la reina y 3 a la cámara del rey. Y están únicamente para hacer de repuesto por si unas tuberías se taponaban, entre otras cosas posibles, con piedras o cascotes, pues era lo que había allá arriba, aunque se podrían atrancar por otros 1000 motivos, como por ejemplo por trozos de madera de sus desplazadoras, entre otras cosas. Desplazadoras lineales con rodamientos, los cuales veremos en un documental posterior. Y esto que se ven son los túneles de unión de un conducto a otro, pues estaban comunicados por ese empalme que se puede ver que viene de la derecha. Ese empalme está en los conductos de la cámara de la reina, pues el de la cámara del rey no lo he visto todavía, pero es igual que ese, solo que en los conductos de esa otra cámara. Es lógico. Os quiero enseñar también, por si no quedó suficientemente claro, cómo era la bomba de agua utilizada en las fases anteriores, es decir, en la grúa baja y la grúa media. Pues dijimos que tenían tecnología multibomba y lo recordó un fontanero en comentarios en el vídeo 2, al cual desde aquí mando saludos. Pues generaban un ariete para mover la bomba de pistón, y aquí podéis ver cómo con ese ariete y su válvula del mismo nombre y con su movimiento lineal de subida y bajada, movían esa bomba de pistón necesaria para subir el agua que ya había pasado por sus máquinas otra vez arriba. Y digo esto porque en esta grúa alta tendrían el mismo modelo de bomba para subir el agua desde la cámara del rey hasta el depósito principal de la grúa alta. Y aprovechando esa misma agua en ese ciclo eterno. Como veis, esa agua pasaba por sus máquinas y era subida hacia arriba otra vez para aprovecharla por sus máquinas y así sucesivamente. Y ahí es donde entra en acción el sarcófago de la cámara del rey, puesto que si en ese depósito se requiere una bomba para devolver el agua para arriba en esa grúa hidráulica alta que antes hemos visto, lo más lógico es pensar que este era o el cuerpo o la bomba o una parte importante de ella, puesto que en esa cámara se necesitaba una bomba para subir el agua a ese depósito principal de arriba y hacer ese circuito cerrado, el cual estáis viendo representado en esta figura, y en la cual se ve lo que es esa cavidad descubierta por Scan Pyramids y cuál es su función desde el punto de vista de la ingeniería inversa, pues en esta teoría todo tiene una función desde el punto de vista de la mecánica y explicado en ella. Todo esto, lejos de ser fruto de la casualidad, es fruto de una civilización que ya llevaba más de 30.000 años, la civilización egipcia, y por eso tenían esos avances.
si no sería imposible. Vistos estos 3 ciclos que hacía el agua en las 3 fases bajas, podemos entender que es Gantenbrink. Gantenbrink era un desagüe distribuidor, era un bypass de continuidad del agua. Ya hemos dicho que si se atrancaban unas tuberías tendrían otras para no tener problemas de continuidad. Pues sin estos desvíos se jugaban el poder continuar en caso de atranques. Estos sistemas existen también hoy en día y son totalmente necesarios en cualquier construcción, y más una de esta índole y basada solo en la tecnología hidráulica. No obstante, puramente dicho, Gantenbrink era esta loseta. Lo único que nada más pasar esta, hay otra exactamente igual, pues no podían estar muy ajustadas y por eso había 2. Y desde luego se accionaban desde arriba, desde una cierta distancia, pues esta parte quedaría enterrada cada vez más a medida que se subía la construcción. Y por eso no estaban ajustadas al 100%. Y digo esto porque en la parte 3, donde respondo a Nacho Ares, os explico que los tubos de la cámara de la reina estaban tapados en la misma cámara porque perdían agua. Y la demostración de esa fuga es que ahí, en la imagen, podéis ver por dónde se colaba el agua y caía a la cámara de la reina. Para eso son esos tapones dichosos, pues se puede ver que la loseta de Gantenbrink perdía agua por esa esquina. Más adelante de esa loseta, como a 20 centímetros, hay otra puerta igual y vista con los robots de Discovery Channel por ese agujerito. Además de esa loseta doble de corte de agua, hay una escritura a mano izquierda que se cree que hace referencia a circuito abierto, circuito cerrado, blanco y en botella. Aquí en la imagen se puede ver cómo esas losetas perdían agua y por eso las taparon con sendos tapones. No obstante, esta foto es de la cámara del rey, pero en sus gemelos, en la cámara de la reina, pasaría lo mismo. Por eso pusieron esos tapones, pues el agua ahí arriba no se podía desperdiciar y las fugas había que taponarlas. Y explico esto porque había 2 tapones en las 2 entradas de agua o respiraderos. 2 tapones que estaban en la cámara de la reina en la misma entrada de esos tubos y los cuales quitaron picándolos el arqueólogo Wyman Dixon en 1872. Encontrando allí varios objetos, los cuales estudiaremos más adelante. Dicho esto, se puede entender como esa loseta no ajustaba bien al 100%, puesto que si ajustara perfecta esta podría quedarse atrancada cuando tiraran de ella para arriba, y eso no podía pasar puesto que estaba enterrada bajo varios metros de construcción. Y diréis, ¿cómo se accionaba entonces esa loseta? Pues ahora lo explico. Eso que se ven son tiradores y son una línea a la derecha y otra a la izquierda, y hay un bajo relieve para que no se atranquen esos amarres al subir la piedra. Pues por la disposición de esos agujeros donde están esos amarres, se deduce que sube para arriba. Pues si moviera de forma lateral, los agujeros por donde pasan esos amarres estarían dispuestos de esta manera, pues los amarres tienen que estar situados paralelos al eje de tiro, si no esa loseta se atrancaría y se bloquearía en vez de desplazarse. Pues su accionamiento con su amarre por una soga se hacía por la parte de atrás de la cara que vemos, y ya hemos dicho que se hacía para arriba, y demostrado por la situación de sus amarres. Y esa loseta, como podéis ver, es solo para el paso del agua. Es una loseta de corte de agua. Daros cuenta que si esos tubos eran para el paso del alma del faraón, no tendrían todos esos tapones y losetas de corte, puesto que si el alma del faraón puede atravesar la piedra,
No haría falta esos tubos, pues el alma atravesaría por la piedra sin necesidad de dichos conductos. Es evidente. Antes hemos explicado que eran las salidas 1, 2 y 3, pero no sé si se ha visto claro cuál es la entrada de agua a ese distribuidor. Y era esa que está marcada con un 4. Esa agua que venía era la que salía de esa noria que estaba en la galería más alta, sin descubrir todavía. Pero que aquí en esta teoría hemos visto ya hasta su función con la ingeniería inversa. Hemos querido explicar lo que es Gantenbrink para ponernos en situación y dejar ver que si se levanta esa loseta metiendo por ese agujerito un eje, traccionando para arriba de ella y elevándola 15 centímetros, y yo construiría perfectamente ese robot encargado de ello. No obstante, antes de subirla habría que tomar una muestra de esos manerales, puesto que se va a quedar bloqueada arriba cuando la subamos, y habría que taladrar la siguiente losa que hay detrás de esa, y al elevarla, esta segunda losa, entraríamos en ese distribuidor de agua y subiendo el robot oruga con cámaras por la bajante que viene desde arriba, marcada con un 4, llegaríamos a esa galería superior en la que estaba su máquina alta. Y allí, seguro que si no está la noria entera, están partes de ella, grandes partes, las cuales dificultarían incluso el paso de esa oruga robótica. Aprovecho para decir que en la gran galería que hoy conocemos habría también restos de la máquina y mecanismos empleados en ella, y los cuales no supieron interpretar los que allí se los encontraron cuando entraron las primeras veces, puesto que eran arqueólogos y jamás en arqueología se ha estudiado esas interpretaciones. Si tú no estudias de una cosa, malamente sabrás interpretarla, y por ello los arqueólogos y los egiptólogos nos han contado su punto de vista sin tener mucho conocimiento de los temas técnicos, como sus comentarios dejan entrever, al contrario de los temas históricos, donde son unos verdaderos entendidos y profesionales, pues eso sí que lo han estudiado con dedicación, y lo cual se nota. Entonces, ha quedado claro que esta loseta de corte de agua tiene esos dos amarres, uno entre los agujeros de la derecha y otro entre los de la izquierda, y ya hemos dicho que había un bajo relieve para alojar estas asas, pues estaban unidas por atrás y de esa unión salían las sogas de elevación de dicha loseta. Se puede deducir que al haber dos asas es por seguridad, indicando que ese accionamiento se hacía desde lejos y desde arriba, puesto que la pirámide, si se sigue levantando cada vez más, va dejando ese mecanismo cada vez más enterrado, aunque con todas sus funciones vigentes hasta la parte final o picorota, en la cual están las grúas elevadoras más altas, una en cada cara y prácticamente arriba del todo, y cuyas galerías, donde estaban alojadas sus máquinas, ya se las conoce desde hace mucho tiempo. Y digo esto porque estas 4 grúas elevadoras altas tenían su propio circuito de agua totalmente independiente de los circuitos de agua más bajos de los cuales venimos hablando hasta ahora y que os muestro en estas imágenes. Podéis observar que con cada circuito de agua se ha construido una etapa de la pirámide. Aquí veis que en esas 4 grúas altas el agua circulaba por gravedad de una galería a otra, estando en línea y comunicadas entre sí. Cuando el agua ya había hecho su ciclo y había pasado por las 4 galerías, era elevado esos metros para volver a empezar el ciclo y así sucesivamente. Esas galerías más altas, situadas en la cumbre de la Gran Pirámide, han sido certificadas con cámaras termográficas y con la ciencia de la microgravimetría, y en las cuales se fijó también Jean-Pierre Houdin e hizo una serie documental basada en esas galerías.
La única diferencia estriba en que en esta teoría solo se reconocen las 4 galerías de la cumbre para alojar allí sus máquinas elevadoras, mientras que Jean-Pierre interpreta que por esas galerías han subido todas las piedras de la pirámide, pues dice que están desde la base hasta la misma cúpula, como estáis viendo. Este hecho, Ingeniería Inversa lo estudiará a fondo en un documental posterior titulado Jean-Pierre Houdin y la teoría imposible. Y por el título creo que ya vayáis intuyendo por dónde va ese estudio. No obstante, os hago el llamamiento a que veáis esa serie documental del arquitecto francés para que podáis opinar al respecto y posteriormente veáis mis alegaciones al contenido de esa serie. Pues este estudio de ingeniería inversa se ha basado en los errores apreciados por un servidor y sin los cuales jamás se hubiera producido este estudio, pues hubiera dado el estudio de ese arquitecto por válido, como no fue, y ello amplificó en mí ese estudio profundo que me llegó a sacar la teoría hidráulica, la cual trato de exponer en esta obra documental y la que en cierto modo debo a los errores apreciados en su teoría y al estudio de viabilidad posterior desde el punto de vista de la ingeniería inversa. Y basado únicamente en las leyes de la física y de las matemáticas, las cuales, como sabéis, son 2 ciencias exactas. Visto todo este despliegue de alegaciones hacia la teoría hidráulica y vista en profundidad toda ella, vemos, cómo no, la importancia del agua como factor principal en la construcción de las pirámides. Y si esto lo trasladamos de nuevo a la meseta de Giza y observamos la esfinge, la cual tiene un desgaste desproporcionado y solo producido por dicho agua, entonces solo hay 2 motivos para ese desgaste. Primero, y en el cual aquí en este canal no creemos, pero hay que contarlo de igual modo. Y es que dicho monumento tenga una antigüedad de entre 7 y 12.000 años, lo cual pensamos que no tiene razón de ser, aunque mucha gente lo cree así. Y esa opción errónea, dicho a mi modesto entender, está basada en el daño que a esa cultura se le ha hecho con las teorías de que los egipcios estaban en la edad de bronce y que no conocían ni la rueda, lo cual no cuadra con estas construcciones que indican lo contrario totalmente, mostrándonos a un pueblo culto, no, muy culto, y con unos avances tecnológicos que rivalizaban con los nuestros de hace 70 años, y en algunos casos superándolos. Y segundo, y por lo cual apostamos desde ingeniería inversa, y cuya explicación a esos desgastes producidos por el agua solo puede tener una idea clara de que la esfinge a su alrededor tenía fuentes de agua, fuentes cuyo agua caía directa o indirectamente en ella. Una fuente que, como veis, conmemoraba el uso de la tecnología hidráulica y la mostraban y honraban de esta manera tan visual, indicando el uso del agua en todas las pirámides de Giza, y yo diría más, en todas las pirámides del mundo, pues la energía hidráulica ha sido la energía utilizada en nuestra antigüedad por nuestros antepasados. Y estoy totalmente seguro que los sistemas encargados de esa distribución del agua, o también llamadas tuberías, están allí enterradas todavía. Se podrían encontrar si es que quedan alrededor de esa fuente, y las cuales han sido las encargadas de todo ese desgaste en la roca hecho por el agua al caer sobre la esfinge. Pensarlo, o 12.000 años o una fuente, y no hay más opciones. Dejarlo en comentarios y los leeré atentamente, pues contesto absolutamente todos, es un placer y ya sabéis mi opinión al respecto. Y yo ahora me atrevería a decir, y creo que sin equivocarme ni un pelo, que todo ese complejo piramidal con su fuente tenía iluminación. Iluminación artificial y eléctrica, pues la conocían al 100% hace 5.000 años. Y demostrado en los techos de las galerías de las pirámides que carecen de restos de hollín.
Y veis, todo lo tapan y lo peor que al desenterrarla se llevarían por delante prácticamente todas esas tuberías y restos de tecnología. ¿Veis? Gente que no ve. ¿Cómo van a ver si para ver hay que buscar? Aquí, en la Gran Pirámide, se aprovechaban todos los pasillos y galerías para una doble función. Estaba todo diseñado y construido por los mejores ingenieros, los cuales tenían vínculo directo de sangre con el faraón, pues toda la cultura y su recopilación estaba disponible solo para ellos en su propia biblioteca. E incluso tenían lo que era un preludio de las universidades en lo que se llamaban las casas de la vida, en las que se formaban en matemáticas, tecnología, física, astronomía, religión, escritura egipcia y lenguas extranjeras, entre otras cosas. Además de medicina y creando los primeros sanatorios y hospitales de todas las culturas del mundo y operando de tumores cerebrales hace 5.000 años y con un gran éxito. ¿Vosotros creéis que una cultura así necesitaba encontrarse las pirámides ya hechas por sus antepasados? Yo no lo creo y os espero con vuestra sabia opinión en comentarios. ¿Construcciones egipcias dinásticas o anteriores? Mojaros, por favor. Además, aquí en este canal creemos que el nombre de Keops, en su primer carácter, pues se lee al revés, tiene reflejada esta máquina, simbolizada en el tetragrama, pues hemos explicado que la flecha es de posición, indicando que por aquí, en concreto por aquí abajo, pues estaba encima de la entrada, se entra esa máquina hidroneumática, reflejada por los otros 3 caracteres, los cuales corresponden con esta máquina. Y que los 3 juntos dan este otro. Por correlación, aquí en el canal apoyamos la idea de que esta pirámide es fruto del faraón Keops y no fruto de otra civilización anterior, ni preegipcia ni predinástica, y sí egipcia. Además, esto certificado con carbono 14, dando la cifra de 4.800 años en su construcción. Y voy a explicar qué es esa otra habitación que ha encontrado Scan Pyramids en la base de la pirámide y que está situada en la misma entrada original que tenía la pirámide y no en la actual. Y aunque tenga, como veis, el paso cortado por esas piedras del frente, aunque se intuye que pasadas estas el túnel sigue hasta la gran galería. Es la misma entrada donde estaba el tetragrama de la pirámide escrito encima de ella. Y como veis en este plano de situación, por ahí salía un tiro de las sogas de la rueda de abajo de la noria. Y esto me lo ha hecho ver precisamente ese túnel, pues está en el sitio exacto por donde saldría esa soga del eje de abajo, totalmente contrapuesto al tiro de arriba, claro. Y diréis, ¿por qué tenía 2 ejes arriba? Pues ya lo explicaré yo cuando saque la maqueta, por qué tenía 2 volantes motores arriba y uno solo abajo. Lo vais a ver muy claro todos, pues era totalmente necesario para la elevación de una piedra cada minuto que tuviera 2 grúas y la de arriba tuviera más apoyo mecánico, pues tenía que elevar más alto. Y volviendo al túnel que nos referimos, que estaba en la entrada y descubierto por Scan Pyramids, y este, además de ser un túnel para la salida de sus sogas de elevación del eje de abajo de la noria, como hemos explicado, también hacía de túnel de entrada a esa máquina del personal de trabajo. Para eso era el tetragrama. Resumiendo, en pocas palabras diría que tenían, según estamos viendo, tecnología neumática con acumulación de presión, que es la cámara del rey. Tecnología de grifos con cierre cerámico. Tecnología mecánica. Tecnología hidráulica.
Tecnología de recirculación y aprovechamiento de líquidos. Tecnología multibomba. Además de máquinas guía y tecnología de baja fricción, que son los rodamientos, y estos dos últimos los estudiaremos en un próximo documental. ¿Sabéis que estas tecnologías son las más modernas utilizadas hoy en día y que todavía no las hemos superado? Son la punta de lanza de nuestros sistemas actuales. Estamos en la misma casilla de salida de hace 5.000 años. ¿Todavía queda gente que piense que estaban en la edad de bronce? ¿O que acababan de salir de la edad de piedra? ¿Quién, en su sano juicio, podría pensarlo si estaban tan tecnológicos como hoy en día? Y ahora sí, en el próximo documental sale la lámpara de Dendera, la cual veremos su tamaño de 25 centímetros y su función de vibración. Ya os imagináis lo que era. ¡Hay pájaros! Veremos cómo estas son las bolas de un rodamiento, sin lugar a dudas. Y también veremos sus máquinas herramientas para el corte de piedra, y sus tornos y sus fresas, con los que hicieron esos jarrones de diorita. Con máquinas guía, claro. Siempre estuvieron allí y no se supieron interpretar. Pues esas piedras jamás se pudieron hacer a mano. Las de recubrimiento tienen más precisión que nuestras lentes más desarrolladas, como la de Monte Palomar. 27.000 piezas como esa, 27.000 piezas que hacían de recubrimiento con una asombrosa precisión milimétrica. Ya lo veréis ya, y deciros que he hecho esta recopilación para dar un mejor entendimiento a esta teoría hidráulica, y que todo el mundo lo pueda asimilar mejor, que era Gantenbrink y las galerías descubiertas por Scan Pyramids desde el punto de vista de la ingeniería inversa. En la próxima entrega prometo superarme, pues os merecéis lo mejor de mí y os lo voy a dar. No lo dudéis ni un solo instante. Si os ha gustado, like y suscripción. Y si no, también. Y harás posible que esta investigación perdure en el tiempo. Y ahora sí, amigos, hasta el próximo documental de ingeniería inversa. Adiós.